Buenas tardes, amables televidentes. En el día de hoy, marzo 13, tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Manuel Alfonso Cabrales, persona de aquí de Ocaña, que está radicada en Cúcuta hace rato y que nos está visitando. Y vamos a tratar un poco el tema sobre el ejercicio del derecho, especialmente porque pues queremos aprender un poco de eso, en la medida en que la gente le tiene a veces temor a este tipo de profesionales del derecho, en la medida en que creen que realmente no se hace justicia, que la justicia de pronto no llega a tiempo a lo que es el pueblo. Y vamos a conocer un poco sobre qué es en sí el derecho. Muy buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Iván. Primero que todo, pues, darte gracias por la invitación de poderme dirigir aquí a la comunidad ocañera. Ajá. Bueno, en principio vamos a definirle en términos sencillos, porque sé que desde el punto de vista académico debe ser muy precisa la definición, pero para que la gente nos entienda qué es el derecho, qué es esa profesión que usted maneja como abogado, qué es el derecho en sí. El derecho, pues, de manera general, se puede decir que son las normas que regulan la convivencia social, ¿sí? Porque si no existieran esas normas, pues sería la ley del más fuerte, ¿no? Pero hay unas normas que nos rigen para que haya una convivencia pacífica y en paz, porque uno sabe qué puede y qué no puede hacer. Bueno, eso es muy importante. La mayoría de la gente quisiera tener que eso realmente se cumpliera, pero dicen que pongamos ese adagio viejo que dice que la ley es para los de Ruana. ¿Existe eso y que la ley es para los de Ruana? ¿O realmente los abogados están bien preparados en Colombia y los jueces también, como para que realmente se pueda defender los derechos que tiene la ciudadanía y que se haga realmente justicia? Ajá, pues los códigos están bien hechos por cuanto es a través del tiempo que han ocurrido las cosas, que se ha ido creando esas normas, ¿sí? Y existe el juez, que es la persona a quien uno le presenta el problema que existe puede ser entre una o varias personas. Hay que presentarle las pruebas y él dice quién tiene la razón. Ese funcionario también puede tener un control en otras instancias. Bueno, del derecho se habla que hay varias ramas, es decir, inclusive hay varias especialidades de acuerdo a las ramas que hay del derecho. ¿Cómo la podríamos clasificar a las ramas del derecho? Ajá. Como dije en un principio, pues el derecho son las normas que regulan la convivencia social, pero entonces hay varias relaciones. Hay, como decir, la relación entre el trabajador y el patrono. Entonces existe el derecho laboral, ¿sí? Existe el derecho civil, el derecho administrativo, ¿sí? Y así las diferentes ramas. Penal, el derecho penal, que ya es la conducta de las personas, ¿sí? Que esa es el Estado el que le corresponde investigar. Bueno, creo que la mayor tendencia que has tenido en el desarrollo del trabajo, más que todo el derecho civil, aunque también se ha manejado el derecho laboral, pero más que todo el derecho civil, y es el que pues la gente más quiere conocer. Ampliemos un poco el concepto de ese derecho civil. ¿Qué comprende? El derecho civil pues comprende ya las relaciones en cuanto a los bienes, el estado civil de las personas, ¿sí? Las obligaciones, cada uno de esas relaciones. Como cuando una persona fallece, a quién le corresponden esos bienes que él tenía, ¿sí? Yo presto un dinero o me deben algo, entonces, ¿cómo hago para que esa persona cumpla esa obligación? ¿Sí? Porque no ha querido voluntariamente cumplirla. Entonces tengo que ir ante un juez, y ese es el derecho civil.
Y lo que tiene que ver con compra y venta de bienes inmuebles también tiene que ver con el derecho civil, Eso, en el cumplimiento. eso viene a ser obligaciones, porque como se dice, el contrato es ley para las partes. O sea que cuando uno está celebrando un contrato, o unas personas están celebrando un contrato, ellos colocan unas cláusulas, ¿sí? que debe ser dentro de la ley, pero la ley que va a regir a ellos es ese contrato. Esa dice ley para las partes, es lo que dice el contrato. Bueno, pero ya que hablamos de eso, me hace recordar que se hacen contratos, inclusive hay unos que se llaman leoninos, y se hacen contratos entre personas y escriben lo que ellos creen que se debe escribir. Pero si eso que está escrito se defiende tal cual está escrito o tiene prelación la ley sobre lo que se haya escrito en un contrato. Como lo dije, pues el contrato es ley para las partes y uno estipula las obligaciones tanto de uno como de otro, pero dentro de la ley, ¿no? Porque no puedo decir que voy a vender un bien que es de contrabando, porque eso está fuera de la ley. Entonces eso no, ese contrato es ilegal, ¿sí? Voy a vender un inmueble que está embargado, está fuera del comercio, no lo puedo vender. Entonces, en un principio es lo que dice el contrato, ¿sí? Pero hay partes en que la ley dice que queda como no escrito, porque la ley protege, ¿sí? Como decir, en un contrato de arrendamiento de un local comercial, uno puede decir que el arrendatario no puede subarrendar, pero resulta que la ley dice que sí puede subarrendar hasta el 50% del inmueble. Entonces, si se estipula en el contrato que no puede subarrendar, la ley dice que eso queda como no escrito. ¿Sí? Ya, es decir, de todas maneras, porque no se ha tenido el porcentaje que es, no quiere decir, no se puede subarrendar, pero si está subarrendando más de lo que dice la ley. Ah, sí, ahí se estipularía que entonces no se puede subarrendar de acuerdo con la ley más del 50% del inmueble. Ahora hay otra cosa, aquí, y ha sido un tema que lo tratamos en la semana pasada también, y tiene que ver mucho con la negociación que aquí se hace de tierras. Es decir, yo creo que, no sé si en Cúcuta, con su experiencia ya, aquí se negocia mucho con las famosas promesas de compraventa que la llaman ¿cómo es? Es cartaventas. La cartaventa, Y se ¿sí? van a una notaría y la autentican, la firman, y ya con eso la gente cree que es propietaria. Ajá. Dentro de esas cartaventas, aparte de eso, debe ser muy celosa en el sentido de que para que tenga validez debe tener unos ciertos parámetros de ley que realmente digan si tiene una validez como promesa. Bueno, para la venta de un bien mueble se puede hacer con un documento privado. E inclusive no necesita documentos, solo la entrega de la cosa y el dinero. Pero cuando se trata de bienes inmuebles, sí tiene que ser por escritura pública y registrarla. Mientras no se registre la escritura, no adquiere uno la propiedad. Y luego hay que hacer entrega del inmueble, ¿no? Cuando se hace una cartaventa, pues se puede vender la posesión, más no la propiedad, porque la tradición se hace mediante escritura pública. Y para entregar una posesión, pues se puede entregar el inmueble. No necesita hacer ningún documento, ¿sí? Para entregar la posesión. Para entregar la posesión. Sí puede ser, bueno, las personas que tienen, aquí se presenta mucho el caso de la gente que tiene posesión y de pronto fallece el padre. En estos días llegó una persona que tenía más de 30, 35 años, que el papá se murió y le dejó, y ellos siguieron viviendo en su casa y en sus terrenos y tienen su posesión, no han hecho sucesión. Esa posesión, como posesión, ¿se puede vender o se pueden vender son los derechos herenciales? Bueno, resulta que yo vendo la posesión, ¿sí? Como la ley habla de que la posesión debe durar 20 años para adquirir uno por prescripción la propiedad de ese inmueble, resulta que yo puedo estar 5 años y venderle a otra persona. Entonces eso se llama suma de posesiones. Ahí sí se necesita un documento para poder sumar posesiones.
y la única es una escritura pública, aunque no se registre, pero hay un documento, una escritura pública, y se puede sumar la posesión del anterior a posterior. Entonces, si en el caso de que es el padre el que tiene la posesión nada más y fallece, entonces, por la calidad de heredero, el heredero puede hacer valer esa suma de posesiones, o sea, sumar la posesión que tenía el papá a la de ellos. Sí, pero ellos continúan la posesión. Sí, pero si el padre estuvo más de 20 años, Sí. ¿verdad? Tiene la posesión, ya es No, un por eso derecho sí. ya adquirido, o tiene que la persona que adquiere la posesión nuevamente, después de fallecido el padre, tiene que cumplir un tiempo también. Ah, claro. Si cuando el padre falleció tenía, supongamos, 5 años, pues con la ley anterior tenía que esperar 15 más para completar los 20. Ahora desde el 2002, que ya se cumplieron los 10 años, ahora son 10 años. Y si es una vivienda de interés social, son 5 años de posesión. Ah, tiene que ser vivienda de interés social porque están hablando de que a los 5 años se puede, pero si es vivienda de interés social. Sí, sí, se trata de una vivienda de interés social y por lo tanto hay que demostrar el valor del inmueble, ¿sí? Para establecer, y también de acuerdo a la población de la ciudad, hay que establecerla para saber si el inmueble es de interés social o no. Aquí hay dos formas de legalizar los terrenos y la gente los está utilizando. Una es buscar la fuente y encontrar quién es realmente el propietario y hacer una escritura de compra del terreno, porque ya tienen la posesión de hace tiempo y tienen sus mejoras construidas. Y el otro es ante la ley haciendo un proceso de prescripción. Yo quisiera que nos explicaras un poco entre, pues el de la prescripción, porque sabemos que el otro es conseguir al dueño y comprarle realmente. Si el dueño está pidiendo mucho, queda la posibilidad de la prescripción, o si apareciendo el dueño difícilmente se puede adjudicar un juez por el sistema o por el proceso de la prescripción. Sí, pues para hacer un proceso de pertenencia que llaman así, se necesita el tiempo. Si se ha transcurrido los 10 años de ejercicio de la posesión con ánimo de señor y dueño, sin reconocer derecho ajeno, se puede ante el juez demostrarle eso, porque pues la posesión es un hecho, no es un derecho, pero eso se prueba con testigos, ¿sí? Que yo he tenido la posesión y el juez me da el derecho, ¿sí? Y mediante una sentencia me declara propietario del inmueble y eso es la escritura que llaman y se registra y ya quedé como propietario, ¿sí? Por eso, pero para que el juez decrete, solamente él tiene en cuenta, bueno, investiga, creo que dentro del proceso, pero tiene en cuenta los testigos o hay que llegar a alguna documentación especial que certifique realmente esa posesión se dio, primero. Y segundo, se puede oponer el que realmente es dueño en el momento y hasta dónde le puede prosperar al dueño de que no le adjudique el juez al posesionario. Ah, sí, claro. Por primero que todo hay que presentar el certificado de libertad y tradición que llaman, donde aparezca como propietario con derechos reales una persona. Y contra esa persona que aparece con derechos reales es que se debe dirigir la demanda, ¿sí? Porque pueden haber otros traspasos ahí de una falsa tradición, pero solamente se debe dirigir contra el que aparezca. Y si no aparece nadie, entonces hay que sacar una constancia de la oficina de registro donde diga que no aparece ninguna persona como registrada con derechos reales, ¿sí? Después que se inicia el proceso, si se conoce dónde vive la persona, dónde habita, el domicilio, contra esa persona se dirige la demanda y él le dan una oportunidad para que conteste y manifieste si es cierto o no es cierto que la persona tiene el tiempo, ¿sí? Si él considera que no tiene el tiempo, pues puede alegar de que no tiene el tiempo requerido por la ley y puede presentar una contrademanda que se llama demanda de reconvención para que declaren de que él no tiene el tiempo y que le devuelva al propietario el inmueble. Bueno, aquí se nos presentan otros casos y es gente que de pronto de buena fe han comprado terrenos sin que les den escritura y se vuelven urbanizadores y hay gente de asociaciones, hay una cantidad de cosas y después empiezan
a vender sin tener ninguna escritura. Es decir, la gente a veces compra sin ninguna garantía. Después, los mismos dueños van a hacer valer sus derechos en el inmueble que es de su propiedad y lo encuentran de pronto o invadido o que la misma ley mientras aclara, y hay procesos aquí que han durado un par de años para poder definir quién es el propietario. Teniendo uno la escritura, teniendo uno, como dice, la posesión, es factible que lo puedan enredar estos urbanizadores piratas o este tipo de gente que vende los terrenos de esa manera, puedan tomar alguna posesión, así como digamos casi que a las malas, y que me perjudiquen a mí que no puedo hacer nada en el terreno que realmente es mío. Así, si la persona le invade el terreno, está otra persona en posesión, sí, él tiene que hacer el derecho que él tiene, el derecho de dominio que llama. Está registrado. Ese no es de posesión, sino de dominio. De dominio, sí. La posesión es el que no es dueño. Sí, porque la propiedad pues es el uso, gozo y disposición, sí. Y uno puede desprenderse de no tenerlas todas, tener una parte. Entonces el dominio es el propietario, el que aparece escrito. En el caso de que la posesión la tenga otro, entonces hay otro proceso que se llama reivindicatorio, ¿sí? Que yo soy el propietario y el otro es el poseedor. Entonces yo demando para que esa persona me restituya el inmueble, ¿sí? Que es diferente cuando se hace un proceso, cuando no se paga el arriendo, porque ya es restitución de inmueble, pero por tenencia. El arrendatario lo que tiene es una tenencia y el otro que tiene es la posesión, y el poseedor se presume propietario hasta que no se pruebe lo contrario. Bueno, aquí se da mucho el caso que decía anteriormente de que una persona, de pronto de buena o mala fe, vendió unos terrenos que no le pertenecían porque al final de un proceso no le pertenecían. Y resulta que la gente, hay barrios, aquí tenemos barrios en el barrio del Carmen especialmente, por ahí hay sectores en que la gente tiene muchos años de tener su casa y no tienen, realmente no la pueden hipotecar ni nada porque no tienen escritura. ¿Por qué? Porque una persona les vendió y al final, cuando la ley falló, ya dijo quién era el propietario. Entonces, esas personas que compraron ese lote, no les queda otra sino volverlo a comprar al verdadero propietario. Ah, sí, o hacer una pertenencia, si tienen el tiempo. ¿Sí? Y la pertenencia la haría uno por uno o se la podría hacer la comunidad. La puede hacer en conjunto, sí. Todos en una sola demanda, varios demandantes contra un demandado. Contra el que en este momento es propietario. Porque es propietario, sí. Quien Porque aparece escrito. Ya demandar al que le vendió no tiene ningún objeto. Ya es demandar contra el propietario. Ah, sí. La persona que les vendió y que los estafó, pues lo pueden denunciar. Pueden presentar una para que le devuelva el dinero que dieron. ¿Sí? Pero ya es otro proceso diferente. Bueno, antes se podía declarar mejoras en terreno ajeno. En este momento no se puede hacer. No. O sea, eso se acabó porque resulta que las personas se presentaban ante la notaría y declaraban unas mejoras en terreno ajeno. Entonces podían declarar unas mejoras aquí en el Parque Santander y el notario se las escribía. ¿Por qué? Porque el notario nunca iba a ir a constatar si era cierto o no. Y uno podía declarar mejoras sin tenerlas. Entonces por eso ahora no se hace. ¿Sí? Bueno, y hay otra cosa, si se construye en terrenos del Estado, ¿tampoco hay prescripción? No, porque dice que los bienes del Estado no prescriben. Sí, pero el Estado sí los puede adjudicar. Entonces, cuando sería por adjudicación. Cuando es un terreno ejido, la persona va a la alcaldía y solicita que se le adjudique. Y allá tiene unos requisitos y si llenan los requisitos, pues se lo adjudican. Entiendo que no todos los terrenos, porque deben tener un tamaño o un valor o algo así, porque si son del Estado, le va a pertenecer de pronto al municipio o la facultad la tiene la gobernación o la tiene la nación. Depende del área. Sí, porque si ya es lo que es rural, pues ya no corresponde al municipio, sino pues el INCORA es la que hace esas adjudicaciones. ¿Sí? Son las entidades que realmente vienen a adjudicar. Y ahora es Findeter, ¿no? Findeter. Con la nueva ley
de que están entregando tierras, ¿ha cambiado mucho la política en ese sentido? Ah, sí, pero, o sea, son los terrenos que son de la nación que ellos pueden adjudicar. Si es un terreno privado que ya tiene, no se puede. Y esos terrenos que según alegan, con la ley de tierra dice que son por desplazamiento, eso sí pueden devolver si ha habido alguna... Ah, sí, sí, de acuerdo con la nueva ley, sí, de los terrenos que fueron despojados las personas o que fueron obligados a vender por menos precio, ¿sí? A partir del 91, del año 91 hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Porque eran 20 años, ¿no? Entonces, si se prueba de que se vendió por menos precio y que fueron obligados, o sea, hubo fuerza, dolo, entonces se echa atrás ahí. Pero hay muchas cosas que están pasando en notaría. Por poner un ejemplo, nosotros estamos acostumbrados en la cultura de poner la escritura por un valor diferente al que realmente se está negociando. En caso de una pelea de este tipo de tierras, pues si la persona lo hizo, así sea de buena fe, poner un valor que no era, pueden demostrar de que hubo estafa. Ah, sí, pues la persona le quedaría decir que sí, que compró por el valor, que se colocó menos y probar de que en realidad pagó el valor real. Sí, porque eso ocurre siempre. Y por eso cuando se hace una venta así, siempre se coloca la valor catastral para efectos de no pagar los impuestos, y hacen un documento privado donde dicen la realidad del. O sea que ese documento privado, yo les digo mucho que es importante, así se vaya a vender de contado, que se haga la promesa de compraventa para que en ese documento quede realmente el valor del negocio que se ha hecho. Así queda la constancia de que el valor el valor real, mejor dicho, que se ha hecho en la negociación, como no es diferente a lo que se dice en la escritura. Ah, ya. Bueno, Alfonso, ha sido muy interesante los temas. Aquí el tiempo pues es muy corto, ya nos hace señas que se nos acabó el tiempo y pues le agradecemos mucho y esperamos que en otra oportunidad que esté por acá en la ciudad nuevamente podamos tomar un tema especialmente que es importante porque sé que ha manejado en la capital de la República, en el Consejo de Estado, no sé, porque realmente eso es un tema que lo maneja la Corte Suprema, ha manejado casos que ha ganado y que realmente es importante que no solamente la gente, sino que los mismos profesionales del derecho de la ciudad pues conozcan cómo se maneja un caso de ese tipo Así, sobre todo el recurso de casación que poco se maneja por acá. Que poco lo conocen o sí. La gente lo conoce pero no lo maneja. No lo maneja porque siempre que llega a esa instancia le dicen no, tiene que ir a buscar un abogado a Bogotá. Exactamente, entonces sería importante que un tema de eso lo pudiéramos tratar en una próxima oportunidad. Por lo demás, pues muchas gracias por la presencia en el día de hoy y los consejos que nos ha dado con relación a su profesión del derecho. Ajá, no, gracias a ustedes que han invitado, ¿no? Bueno, amables televidentes, dentro de 8 días con otro tema de interés general. Muy amable.